Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos un lunes más con Contingencia 2020, con don Carlos Abel González Izaza. Y el día de hoy nos compete, bueno, vamos a hablar del tercer templo y seguramente vamos a hablar de muchas más cosas, pero lo que nos compete un poco es el tercer templo, que es tremendamente importante, ¿o no, don Carlos Abel? Sí, sí, pero bueno, un saludo para todos, pero tenemos que empezar por los primeros dos. Sí, no, pero Claro, igual porque es importante hablar de esto y que la gente sí, sepa más o menos la historia de los dos primeros, no, sin duda, para llegar al pero tercero. Sí, pero porque lo si no, import- hacer cosas sensacionalistas, mejor hablemos de los templos y hasta que lleguemos a esto. Porque la gente no quiere oír los dos primeros, quiere oír lo que va a venir el tercero, que el anticristo y toda esta historia. No, sí, pero Hablemosle mejor de principio. más que nada, un poco hacer referencia a la importancia que esto tiene en realidad para el judío, en realidad, porque el judío de alguna manera siempre se caracterizó un poco por el orgullo, un poco con referencia al templo, digamos, y aún a los diversos templos que tuvieron cuando reconstruyeron, por ejemplo, o construyeron el templo Zorobabel y toda esa gente que vino con Edra, ¿no es cierto? Luego Nehemías. Ellos, lo que nos cuenta la escritura es que algunos lloraron de emoción, los Sí, habían jóvenes. dos clases de llanto. Claro, los jóvenes porque nunca habían tenido nada y los viejos porque no había comparación Claro. entre ese y el anterior. Y así sigue la historia. Luego vemos que en la época del Señor Jesús también ellos se enorgullecían mucho. Ahí andaban con Jesús como siempre los apóstoles. Y un día pasando por el templo, ahí en Mateo 24, ellos así orgullosamente le hablaron del templo y él les dijo, debe haber sido un tremendo balde de agua fría cuando les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en realidad. Entonces, es interesante eso ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera, bueno, como lo dice Carlito, sin lugar a duda hay varias cosas que tienen relación con los templos anteriores, pero un poco lo importante, al menos me va a acusar de ser sensacionalista mi amigo aquí, pero algo interesante que cuando uno habla de este tema, por eso yo decía, me gustan estos temas porque estos temas de alguna manera nos ayudan un poco a escarbar y a ser escabrosos con respecto a otras cosas, como por ejemplo, algo que no es menor, que es las personas que no creen en esto. Tú sabéis que hay muchos que no creen en esto, que no creen en la necesidad de un templo, que no creen en el libro de Apocalipsis, que no creen en el rapto de la iglesia. Entonces, la necesidad de entender cómo Jesús, por ejemplo, cuando le habla a ellos, ¿no es cierto?, de algo tan simple, cuando les dice, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, digamos, entendiendo un poco el por qué el tercer templo, vamos a ver los primeros, pero el por qué el tercer templo es tan importante. Digamos, no es solo que vayan a edificar, no es solo que saquen la mezquita de Omar ahí, sino que es importante porque se va a sentar un infeliz, un individuo, se va a hacer pasar por Dios ahí. Po. Y él les dijo a ellos, a los hebreos, les dijo claramente cuando ustedes vean la abominación desoladora. Entonces, si fuera, como dicen algunos, por ejemplo, la abominación desoladora que está hablando Jesucristo ya pasó hace ratito. Po. Si pasó en la época de los macabeos. Y estamos hablando de la época de Jesús, estamos hablando cuántos años después de los macabeos. Los macabeos fueron cuántos. Fueron 400 años de silencio que hubieron allí. Entonces, ¿en qué época de esos 400 años de silencio? No lo sé yo, pero si sacamos la cuenta, Jesús tiene 30 años aquí, ¿no es cierto? Y pongámoslo que pasó en la mitad, hace 230 años pasó lo de Antíoco Epífanes. Entonces, ¿por qué Jesús va a estar hablando de algo que no es, que es futuro? Claro. Entonces, a eso un poco la referencia y ahora un poco por qué. Hace pocos días me pasó con, bueno, nos faltan las personas, que se me acercó alguien así, que yo lo conozco, un volado viejo, pero también que se hizo creyente, pero esto es medio raro, medio con hartas cosas, y me dijo así, ¿has escuchado las noticias? ¿Qué noticias? Están construyendo el tercer templo, y empezó a tratar de impresionarme un poco con esas cosas. Bueno, una de las cosas que más me gusta, siempre me ha gustado la profecía y la escatología, creo que es uno de mis temas favoritos. Pero bueno, ahí hablando con él, y él decía el tercer templo y todo ese tipo de cosas que yo sé que no está, y él dice que se van a demorar como 4 años, siempre yo he sabido que se van a demorar 6 meses en realidad en reconstruir eso. Entonces la importancia de eso no es menor, el tercer templo para el futuro. Ahora, perdona, algo, luego Carlito va a poner sus cosas, algo tan tremendo, al menos en lo particular, yo, bueno, vuelvo a reiterar,
Yo trato siempre de situarme con los años, estudiando el libro Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 11, ¿te acuerdas que están los dos testigos? Sí, sí. Ya, y los dos testigos hayan profetizado libremente. Digamos, nadie le puso ni un problema. Pero llegó un momento en que le pusieron problemas y los mataron. Sí. Entonces, según algunos, dicen que eso ocurre cuando este individuo que va a ocupar ese templo, que él mismo le va a ayudar a reconstruir, se va a sentar y empiece la máquina a perseguir ya sea las religiones, como dice Daniel, que todo lo que tenga ese tipo de cosas lo va a suprimir. Entonces, dicen que hay. Entonces, ¿qué es lo que es lo alucinante de esto? Pensar. Nosotros ya nos fuimos, primero voy a decirlo así, nos fuimos hace 3 años y medio. La iglesia partió, ya estamos en el cielo, que es genial, ¿no? Sí. A ver, este piñisco está ahí, Sí. estamos en el cielo ya. Sí, Y claro. estando en el cielo, pasando el tribunal de Cristo, lo que sea, faltan 3 años y medio para volver con Cristo. A juzgar las naciones, a instaurar el reino milenial, a hacer como dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, cuando ellos están tan felices y le dan gloria a Cristo y le dicen porque nos has hecho reyes, y sacerdotes. sacerdotes y reinaremos contigo. Entonces, a mí para eso es alucinante, por eso te digo, porque esto para mí parte para allá, parte para allá, parte para todos lados, y es alucinante el saber, el saber, yo siempre lo digo, las tremendas esperanzas que tenemos. Yo a veces le digo a la gente, ¿ha pensado usted que iba a salir de este planeta? ¿Está dispuesto a meditar en eso? Que un día vamos a ir envueltos en una nube, obviamente, como dice ahí, que parece que es el vehículo espacial, y vamos a salir de este planeta con el cuerpo similar al de Cristo y nos vamos a ir al tercer Cielo. al tercer piso, al tercer cielo. Qué alucinante. Entonces, por eso creo que lo que habla ahora, realmente los templos son alucinantes. Y sabes qué, bueno, yo creo que también lo vamos a compartir, tú lo vas a hablar seguramente el primer templo, el segundo templo, porque hay gente que se complica, que dice que el tabernáculo lo llaman el primer templo. Y no es el primer templo, No, ese, no, no. No, la verdad es que el tabernáculo era una carpa, como Sí. mismo David dice, ¿cierto? Que Dios mora en una carpa. Y yo en una casa. Claro, y en una casa hermosa. Increíble. Y la idea de Dios era acompañarlos todo el tiempo de que estuvieran los 40 años en el desierto. Y era un tabernáculo, un pequeño templo, muy pequeño, digamos, móvil, que se sacaba en media hora. Y cada persona tenía su trabajo, era una organización increíble. Los 3 hijos de Aarón, ¿cierto? Coat, Merí y ¿cómo se llama el tercero? Ellos se encargaban así. Tú podías ser así. Aquí no es como en ese tiempo, no era como en la iglesia, que alguien decía, ¿te ayudo, hermano? Allá no podía ayudarme. No puede, ni te acerquí, ni toque las varas, ni te asomí que no podía. Entonces ellos desarmaban en 30 minutos todo. Y todo así ordenadito, así por número, todo, porque según el sonido de la trompeta era si avanzaban o no. Entonces, ahora, eso era de alguna manera, ¿cierto?, para hacer sacrificios, para, ¿cierto?, no eran perdón de pecados, era cubierto el pecado por el momento, por eso ¿cierto?, y todo eso. No pudieron salir del lugar de tormento, del seno de Abraham hasta que Cristo murió, descendió. De hecho, Dios era tan especial en todo que Él tomaban una hembra, una vaca hembra, y que llamaban la ceniza, y la llamaban la ceniza. Y si tú pecabas y mientras hacían de camino, acudía a la ceniza hasta que llegaras al... Dios tenía todo el plan hecho para la redención y también para el perdón de los, digamos, no perdón, sino que para cubrir los pecados. Pero ahí hay una cosa. Pero ellos eran nómades. Sí. Ellos tuvieron 40 años de nómades. Sí. El templo ya cuando se establecen en Israel, cuando Dios cumple la promesa ya de la tierra prometida, el retraso de la construcción del templo se debió a varios detalles. Primero, Saúl no avanzó, Saúl retrocedió al pueblo, lo retrocedió de una manera tremenda, porque Saúl, al no obedecer a Dios, ¿cierto?, obviamente sus enemigos lo rodearon, sus enemigos le quitaron terreno, y Israel fue reducido a esclavos y a muy poca tierra. Y ese fue el problema de ellos. Tú al leer la historia de él termina en los judíos prácticamente, digamos, pagando impuestos a quien se le apareciera. Bueno, que era lo natural que pasaba con quien te dominaba. Claro. Ahora bien, cuando viene David, cuando Dios levanta a David, ¿cierto? A David se le llama el gran rey, y no se le llama así por cualquier cosa,
porque él logró la expansión. Bueno, creo que no ha habido O sea, nunca no, una expansión que haya claro. tenido Israel hasta después de eso, no ha Claro, nunca más. ¿te das Hasta- cuenta? Una expansión, un respeto, logró, ¿cierto?, que los pueblos vecinos pagaran impuestos. O sea, David hizo un trabajo y ganó dinero, así a manos llenas, a manos llenas. Fue mucho lo que David recopiló en botín, ¿cierto?, para el pueblo y para ellos, o sea, y ganó un respeto tremendo. Entonces ahí llega el momento que cuando David estaba pensando, en lo que te decía yo al principio, yo vivo en este palacio tan hermoso y mi Dios vive en una carpa. Y el profeta va y le dice... Claro, lo que- entonces Natán, de su corazón, porque ahí dice que fue de su corazón, le dice, haz todo lo que sientas en tu corazón. Entonces Natán camino a su casa, Dios le habla y le dice, Natán, creo que tú hablaste de tu parte. No me preguntaste a mí si yo estaba de acuerdo o no en hacerlo. Y obviamente a David se le niega, ¿cierto?, la construcción del templo, pero Dios le permitió a él, como detrás de las cortinas, hacerlo todo. David hizo todo en realidad. Dejó todo preparado. E incluso el lugar donde la tierra, donde el templo se iba a poner. Porque hay una historia detrás del terreno ahí donde se colocó. Voy a dar la cita de primera de Crónicas 22:7-9. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo haré paz y reposo sobre Israel en sus días. Pero Dios le permitió a él, le dijo otra cosa que era importante, le dijo, pero de tu descendencia se vendrá el Mesías, y todo tu reino, todo tu apellido va a ser, ¿cierto?, perpetuo ya, o sea, ya no hay nada más que hacer en ese sentido. Ahora, la idea no es que Dios negara a David algo importante como eso, obviamente se dio, pero es porque David tuvo que hacer el trabajo sucio. David tuvo que hacer el trabajo sucio, si no le quedó otra opción, porque tuvo que levantar un pueblo muy mal, muy caído, muy sufrido, muy, a ver cómo lo explicamos así, muy debajo del puente. Sí, pero o sea, algo importante con destacar con respecto a eso. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque al menos yo que estaba enseñando todo este último tiempo los profetas menores, creo que ese pueblo, digamos, cuando tú lo pones de esa manera, voy a decirlo así, es un pueblo que merecía lo que estaba viviendo, digamos, lo que le pasó con Saúl, no hay que olvidarse. Claro que sí. Por eso es importante, ¿por qué? Porque uno de repente a veces, cada uno realza a David sin lugar a duda, pero el pueblo lo que está viviendo lo merece. No hay que olvidarse que Dios, por ejemplo, le dijo a Samuel, cuando Samuel se dolió tanto, cuando el pueblo se acercó a él, para decirle, ¿sabes qué? No queremos que tú gobiernes con nosotros, claro, y queremos un rey. Y él se sintió pésimo, dijo, yo me equivoqué, yo lo he hecho mal. Yo me imagino cuando uno pasa esos momentos sí, malos, que se echa la culpa a uno, y Dios le dice, no, si no es a ti el que te desechan, es a mí. Y ellos eligen a Saúl. Y Saúl fue muy mala elección de parte de ellos. Claro, entonces, el resultado hay que dejarlo más o menos claro, porque de repente pareciera como que ellos pobrecitos, pero no son tan pobrecitos. Claro, pero digamos, sufrieron la consecuencia de su pecado, claro, fue difícil. Porque por lo mismo, por ejemplo, si nos redondeamos un poco en el tema, ese templo que ellos van a edificar va a desaparecer, digamos, con tristeza. Los mismos textos, yo imagino que tú los tienes, dice que el profeta, a ver, no sé si es Jeremías en Lamentaciones, dice como que Dios vas a quitar aquella cosa que tú nos habías dado y que era tan importante para nosotros, porque el templo no es solo importante en el sentido de la estructura, era importante, ¿por qué? Porque ¿te acuerdas del pacto que hizo Salomón con Dios? Sí, sí. No, o sea, pero no le adelantemos a los temas, porque vamos adelantándonos demasiado. Pero el punto es, ¿por qué David? Porque expliquemos a la gente, ¿por qué David no pudo edificar? Porque está en Isaías 56, sí, verso 7. Porque era un hombre de sangre. Porque el templo era más de paz, sí, que de guerra. Sí, y él había sido un hombre de guerra. Claro, y dice, y yo en Isaías 56, 7, dice, y yo llevaré a mi santo monte y a los moradores de mi casa, oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí. Entonces, esa era la idea. Pero si ahí dice para todos los pueblos. Sí, pues para ahí todos está los hablando pueblos. De un templo futuro también. También, pero parece que me entiende, o sea, para todos los pueblos, ¿cierto?
Entonces, Perdón. Ahora, eso es alucinante, ¿sabes por qué o no? Porque cuando uno lo lee y uno piensa en el tercer templo, ¿no es cierto? Pero no en el tercero, en el cuarto, en el templo del reino milenial, pues, que dice ahí la escritura que todos que la palabra va a salir de Jerusalén. sí, Y lo alucinante en claro. realidad es... Ya, entonces, ¿cierto? Este templo se construyó aproximadamente en el año 552, aproximadamente, ¿cierto? Y algo que tenía un dato aquí, fue uno de los templos y edificios más caros que la humanidad haya tenido. Sí, esto es increíble. ¿Y por qué David eligió ese lugar? La Biblia menciona dos pecados bastante fuertes de David, a lo mejor fueron unos más, pero los más fuertes fueron, ¿cierto?, el pecado de Betsabé que conllevó asesinato, una cantidad adulterio, un montón de cosas más. Sí. Y el censo. Sí, pues cuando Satanás lo intó a censar al pueblo, a confiar en el orgulloso. ejército y no en el Señor. Cuando eso ocurre, ¿cierto?, una plaga, y para detener la plaga, Dios le dice que tiene que elegir entre las tres. Claro, y le da el Dios, David dice, bueno, siempre va a ser mejor caer en manos de Dios, porque Dios tiene misericordia. Y cuando ve que el pueblo está muriendo, ¿cierto?, está arrepentido, viene la palabra de Dios y le dice que tiene que hacer un sacrificio. Y lo hizo en la era de Ornán. Y ahí se detuvo la mortandad. Ahí fue donde se construyó este templo, en ese lugar. Por eso la idea es importante decir todo eso. Ahora, ¿ya? algo importante también con referencia al templo en sí. Por ejemplo, el tabernáculo, tú lo dijiste. El tabernáculo, ¿qué simbolizaba? Porque el tabernáculo, cuando lo terminan, ¿te acuerdas lo que ocurrió, no? El tabernáculo, no el templo. O sea, el tabernáculo ocurrió... Cuando lo terminaron de hacer, pasó algo. Que llegó la Chequina y ellos no pudieron entrar. Ahora, claro. ¿Qué significaba eso? La presencia de Dios. Quiero leer algo antes de seguir. Sí. Dice: el templo de Israel dio al pueblo de Dios un símbolo visible de la presencia invisible y sirvió para enseñar a los judíos muchas lecciones acerca, aunque Israel era como los gentiles, en que todos tenían templo para sus dioses, el templo de Israel era diferente en muchas maneras. Dice: por todo el antiguo Medio Oriente los templos se edificaban como regias residencias para los dioses de la gente. El deber del hombre era proveer a las necesidades físicas de los dioses alimento, agua, vestido e innumerables golosinas. A cambio de estos servicios se esperaba que los dioses proveyeran a las necesidades humanas. El culto de Israel era en total oposición a este concepto pagano de Dios y del templo. El Dios israelita no era un Dios local, ni se podía localizar. Él era el trascendente, cuyo ser no podía quedar encerrado en ninguna estructura física, ni necesitaba hogar para refugio, ni santuario. Además, el Dios de Israel no tenía necesidad alguna de provisión humana. Él era quien proveía a las necesidades humanas desde unas infinitas reservas de riquezas divinas. La presencia de Dios no moraba en el templo israelita, del mismo modo que un Dios estaba presente en todos los templos paganos del mundo. Por esta razón, el Dios de Israel no podía ser representado en forma por un ídolo y colocado en un santuario como lo hicieron los otros. Por eso se les llama a ellos a no hacerlo. Dice: el templo de Israel es un lugar en donde se suplían las necesidades de Dios. No, era un lugar en donde Dios suplía las necesidades del pueblo. Digamos, es increíble cuando uno ve eso, y un poco lo que decíamos recién, o lo que tú hacías mención, porque a mí me gusta mucho, imagino que tienen los textos, cuando termina Salomón la obra, cuando luego que su padre le ha dejado todo, tal como dices tú, y termina la obra, y él hace un compromiso con Dios. Claro. Un compromiso que no es menor, porque sí, Dios le dice... Caso, en todas las etapas importantes de Israel hubo un compromiso. Sí, no, pero... En realidad no lo cumplieron casi nunca, pero digamos siempre pero es un compromiso de parte de Dios. Claro. De Dios, cuando Dios le dice, por ejemplo, es como... Yo leía, por ejemplo, escuchaba... Siempre las personas, los judíos particularmente, han estado tratando de promocionar un tercer templo. Si tú hablas, los judíos siempre quieren un tercer templo, lo necesitan ellos hoy día para cubrir sus pecados. ¿Sabes tú lo que hacen ellos? No estoy claro. Hoy día ellos tienen una fiesta que se llama Yom Kippur. Ya sé lo que es. Ya no estoy muy seguro, pero por eso voy a decirlo así. Y en esa fecha, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Ellos equiparan todo lo malo que han hecho en el año y ese día tratan de hacer cosas buenas. Entonces, para equiparar un poco, porque ellos no tienen cómo
Claro. Entonces ellos necesitan nuevamente... ¿Cómo ahora, cubrir sus pecados? claro, y hay que... Bueno, hay harto tema aquí, hay harto, como se dice, paño que cortar. Pero lo alucinante de esto es eso, cómo Dios, de alguna manera, pone un compromiso en donde a ellos se les insta y ellos quieren y ellos están, por ejemplo, hoy día, siempre están hablando del tercer templo y ellos oran 3 veces al día, oran de esa manera. Y ahora, lo alucinante de esto, ¿te acuerdas? Mira, más que nada para el compromiso, yo imagino que te acordarás que ellos hicieron con Dios, o que Dios para con ellos, que donde ellos estuvieran, si hubieran pecado, si lo habían llevado cautivo, lo que fuera, y miraban hacia dónde, hacia Jerusalén, hacia el lugar donde estaba el templo que iba a ser Dios, Él los iba a oír. Ese era el compromiso que Dios hacía con ellos, en realidad, con este tremendo edificio, más allá del edificio que lamentablemente, porque esto es lo tremendo, lamentablemente ellos se llenaron de orgullo. Te acordarás del profeta menor que les dice a ellos, no digan por el templo de Jehová, por el templo de Jehová, por el templo de Jehová, porque lamentablemente ellos también se equivocaron en ese aspecto. Y claro. Como te decía, entonces, volviendo al tercer templo, ¿cierto? Fue un edificio que ha sido el edificio más caro de la humanidad construido. Costó así aproximadamente no, un 186.6 billones de dólares. Si tú sacas la cuenta de toda la plata que ofreció David, el oro era una cuestión increíble, por kilo. Si no era me saco la argollita para poder colocarla ahí, no era por kilo. Medía 27 metros de largo, era 9 metros de ancho y 13 de alto. ¿Ves? Ahora, fue una de las maravillas antiguas, pero que no está dentro de las 7 maravillas, porque fue destruida antes. Increíble, las torres de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia estaban. Claro. Ahora, el templo fue algo hermoso que simboliza también la detención del nomadismo para ponerse sedentarios. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, en Israel existían 2 edificios que eran importantes, ¿cierto? El templo, la parte espiritual con sacerdotes, ¿cierto? Donde, como decías tú, necesitaban ellos ir para expiar sus pecados, estaban constantemente, a diario, recuerda que siempre el templo estaba ahí, a diario para cubrir los pecados. Y la casa del rey, que significaba la política, ¿cierto? El bien social y todo lo que hacía la casa de gobierno. Ahí están los dos palacios, digamos, importantes que dirigían a la nación. Ahora, estos dos palacios pocas veces estuvieron unidos en un sentido común de ayuda. La mayoría de veces estuvieron divididos. Y esa fue la decadencia de la nación. Hoy en día se usa mucho, la palabra decadencia no se usa, pero sí se dice que cuando tú le das libertad a la gente, cuando las personas empiezan a vivir una vida digamos así, de desenfreno, es como ser progresista o como alcanzar otros niveles. Todos los imperios mundiales que tú conozcas en la Biblia, que nos nombra, cayeron por decadencia. No cayeron porque se murió el emperador, porque venía otro, sino porque de alguna manera su decadencia los alcanzó. Y le pasó a Nabucodonosor, ¿cierto? Le pasó, digamos, a los imperios, y también le pasó lamentablemente a Israel. Israel tenía un templo muy hermoso, del cual ellos estaban orgullosos de la construcción, pero resulta que ellos fueron haciendo algo que tú dijiste que recién lo nombraste, empezaron a sacar la presencia de Dios del templo. Era interesante algo, estudiando un poco, por ejemplo, el brasero que estaba afuera, ¿cierto? El altar sacrificio, el escritor dice que cayó fuego del cielo. Que no vino alguien con un fósforo y lo prendió y dijo, oye, manténganlo prendido. Es que lo que simbolizaba eso no era menos. Si tú empiezas de afuera, está primero el lavacro. Claro, el mar de bronce. Sí, vas ahí hacia adentro caminando hasta llegar a... O sea, tenía todo un simbolismo muy hermoso, y que Salomón y los fenicios, porque el templo fue hecho, digamos, el arquitecto principal eran los fenicios, por el mismo rey le pidió, claro. La cantidad de obreros que tenía. Dicen que, entre paréntesis, dicen que era muy mal patrón. Es lo que la escritura enseña. O sea, yo también lo creo así. No, es que era muy mal el contratista, era pésimo patrón. Cuando él muere, las 3 cosas que le piden al siguiente rey, indica que Salomón era... Sí, era muy mal patrón. Claro. Increíble. Y muy mal guerrero. Porque ¿quién tiene escudos de oro? Bueno, la cosa es que dice que cayó fuego del cielo, ¿cierto? Y ahí echan las cosas que en el interior eran importantes. Todo representaba a Cristo, el Espíritu Santo,
la expiación, la sangre derramada. Entonces todo era importante. Todo eso no era para orgullecerse, era para pensar todo el tiempo que nosotros teníamos por nuestra debilidad ir constantemente al templo para ofrecer nuestro sacrificio. Sí. Tenemos hoy a Cristo en nuestros corazones, pero aún así muchas veces pecamos. Sí. Algo interesante con respecto a eso que me gusta mucho, vuelve un poco a lo que son los profetas menores, haciendo mención de cuando Dios, por ejemplo, va a castigar al reino del norte, ¿no es cierto?, trayendo a Siria, porque nos fue algo menor, los asirios fueron terribles. Entonces ellos vivieron algo terrible, digamos que la gente yo creo que ni siquiera se lo imagina cómo fue en realidad. Pero algo que ocurría con ellos, se me fue la idea en realidad, a ver, sigue. Entonces, ellos fueron en decadencia, y el problema de la decadencia que trajo, que ellos empezaron a hacer del templo un amuleto, como tú decías, y Jeremías también dice que la gente pensaba, aquí nada nos va a pasar porque está este templo. Claro. Y Jeremías dice, no, el templo es templo nomás, es una construcción. ¿Sabes qué? Perdón, es como la gente antigua, los evangélicos, los hermanos evangélicos, decían que el pastor era santo, que tú no podías subirte ahí. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, me acuerdo de más cosas que he escuchado, claro, de gente que yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacó esta creencia? Entonces fueron en decadencia. Lamentablemente Israel no aprendió de los errores de los otros pueblos, sino que él también hizo exactamente lo mismo que los otros pueblos. Israel nunca llegó a ser un imperio, porque en el tiempo de Salomón no fue un imperio, fue un pueblo grande que logró bastantes cosas, pero nada más que eso. Pero ellos fueron decayendo. Y Salomón comienza su decadencia. Salomón comienza muy bien, pero termina muy mal. Sí. Salomón, increíble lo que hace, es parecido a Saúl. Saúl comienza muy bien, con una humildad tremenda, y yo creo que su humildad realmente estaba bien, o sea, era una humildad de corazón, pero terminó mal. Entonces, lo mismo Salomón. Y al término de Salomón, cuando tú, al siguiente rey, que es Roboam, cuando tú miras lo que le pide Roboam y Jeroboam. Claro, ese era del norte. Claro. Cuando el pueblo le habla, las tres cosas que le pide que haga, ¿cierto? Sí. Que bájame los impuestos, trátame con cariño, y no sé cuál es la tercera, se me olvidó. Pero no importa, hay que lo ubiquen. Claro. Eran tres, ¿cierto? Eran tres. Pero fíjate que no hay ninguna demanda en cuanto a qué pasa, porque queremos más adoración, queremos que el Señor haga. ¿Por qué? Porque el pueblo lamentablemente se acostumbró a la conducta de su rey. Porque Salomón, a la altura que él murió, ya estaba adorando dioses paganos, tenía diferentes dioses. Yo siempre he dicho algo, he tenido bastantes discusiones con respecto a eso. Yo no creo que Salomón está en el cielo. Por lo que dice Nehemías. Ahora, algunos dicen que si él escribió el libro de Eclesiastés después, está en el cielo. Claro. Porque el libro de Eclesiastés termina diciendo, este es el fin del discurso, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra buena o mala al descubierto. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Desde allí empezó la decadencia de Israel, y los reyes que vinieron, los que hicieron lo bueno, como Josafat, ¿cierto?, y otros más, Josías y otros más, ellos lograban, no era un avivamiento completo, era un avivamiento como parcial. Bueno, muchos acusan de que ese avivamiento no era un avivamiento, sino que eran más que nada un poco, a lo mejor no es el mejor ejemplo, citando un poco lo que pasó con este rey, con este emperador católico, Constantino, que como él hizo que la religión fuera que todos se hicieron. Entonces muchos acusan de que realmente muchas personas hicieron eso porque el rey es del Colo-Colo, así que hay que ser del Colo-Colo. Claro, porque la Biblia dice que, por ejemplo, dice, ya Josafat buscó al Señor con todo su corazón, pero los lugares altos no fueron quitados. Sí. Entonces ahí te explica que el pueblo realmente era muy parcial su búsqueda de Dios. Y era el dolor de Dios, de que siempre estaban en esa dicotomía y por algo Dios trajo lo que trajo. Entonces, sobre ellos. Tú sabes que hubieron dos profetas importantes, uno en el exilio y otros ante el exilio, que fue Jeremías y Ezequiel. Y su profecía, una afuera, Ezequiel, y uno en interior. Sí. Entonces, ellos profetizaron esto. Sí. Pero yo pensaba, porque yo enseñé hace tiempo atrás Jeremías, y lo que Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo era terrible. Ríndanse. O sea, Jeremías fue de un principio tomado por traidor. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, creo que es importante lo que acabas de decir.
O sea, Dios le dio una profecía a él, le dijo, Sí. dile al pueblo que si quiere vivir, que se rinda. Ahora, no te olvides que ahí había una oposición y había otra predicación, porque era la de los falsos claro. profetas, que ellos decían vamos a estar 1 año, 2 años, así que no se preocupen. Pero eso era hacia el lado de los que están, porque acuérdate que fue cuando ya se vino, digamos, ya Dios decidió que ya hasta aquí nomás, Señor, esto se acabó, ¿cierto? Vino Nabucodonosor la primera vez, vino la Son segunda 3 vez y la veces que tercera. subió. En la primera dice que se fue Daniel, Sí. ¿cierto? El profeta Daniel Sí. y otros más. En la segunda en la se fue segunda Ezequiel. se fue Ezequiel. Sí. ¿Viste? La segunda. El único que se quedó fue Jeremías, Sí. porque Dios le y dio en la cosa. tercera ¿Cachai? se Él quedan vio la los destrucción y pobres toda la- y los pobres. Y los pobres. Ni Pero- los pobres creyeron. No hay algo bueno, pues te digo, esto es tan tremendo porque uno empieza a aprender cosas que no son menores con respecto a las personas un poco que de repente quieren hacer cosas o que le preguntan a Dios ciertas cosas. Mira, era algo, no era menor lo que habíamos conversado recién, pero que le preguntan a Dios porque te acuerdas lo que ocurre con Jeremías, cuando en el capítulo 42 al 46 de Jeremías más o menos, que hay un grupo de personas que se han quedado, ¿no es cierto? Sí, y que le dicen a Jeremías, ande y pregúntale a Dios. A Jehová, claro. Claro, bueno, sí, pero Sí. a Dios le pregúntale a Dios qué es lo que hay que hacer y Jeremías va y vuelve con la respuesta y ellos le dicen no te vamos No, a escuchar mentiste. y se lo llevaron Obligado a Egipto y él murió en Egipto por causa Claro. de ello. Claro. Entonces, qué lamentable eso en realidad, que a veces las personas tienen la oportunidad de enmendar, pero no lo hacen, no lo hacen por terquedad, no lo hacen, no sé, en realidad. Claro. Y como te digo, Ezequiel empezó, la profecía de Ezequiel era un poquito diferente a la de Ya, Jeremías. me acordé, perdón. Ya. Es que no es menor lo que dijiste. Ya. ¿No? Cuando Jeremías le está diciéndoles a ellos, cásense, tengan hijos, compren casa, porque eso le dice Jeremías, pues. Ezequiel. Pero Jeremías cuando le predica también a ellos que ellos van a ir, porque está Jeremías predicando un mensaje que Dios de 70 años, ¿no es cierto? Y luego, porque el libro es largo, ¿no es cierto? Sí, Y pasan sí. muchos periodos. Y hay un periodo donde él le dice a ellos, cásense, tengan hijos, compren casa, planten, porque ustedes van a estar 70 años allá. Ahora, Ezequiel está en el río Ulay, para que- claro, y ahí le está predicándole a ellos. Pero ¿a dónde iba? Tú dijiste algo que era sorprendente que Dios, por medio de Jeremías, le dijera, ríndanse. Saben que esto no es menor. ¿Por qué no es menor? Yo le decía a alguien ayer y creo que Dios lo puso en mi corazón para una persona específica. Hoy día se lo dije a otra persona. ¿Qué es lo que hay mucha gente que está luchando con Dios? Está luchando con Dios porque están pasándole cosas y viven cosas y de repente... ¿Y sabe qué? Lo que yo he aprendido de esas personas, lo que Dios está esperando es que se rindan. Que a pesar de lo que pueda parecer, que pueda parecer algo tan, es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere Dios quiere tu vida entera, quiere una rendición absoluta tuya. Y Dios de repente te aprieta, es como lo del barro, ¿no es cierto? Y el alfarero. Dice, si yo te estoy formando, ¿por qué quieres tú que yo haga algo diferente a lo que estoy haciendo? Déjate que yo trabaje en tu vida. Porque de verdad, digamos, yo lo vuelvo a reiterar, yo creo que es un llamado que Dios le está haciéndole a muchas personas hoy día. No luchen más con la vecina, no luchen más con el esposo, no luchen más, no se crean, no se pongan en ese lugar de victimario o de víctima, sino de verdad, yo lo decía hace poco, acepten esa voluntad de Dios. Es como dice Pedro, dice que hay personas que sufren, dice Pedro, según la voluntad de Dios. Dice el libro de los Hechos que algunos entran al reino de los cielos a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Dice el Pablo a Timoteo, le dice que el que quiere vivir piadosamente, ¿qué sufrirá? Persecución. Pero a veces la gente reniega esas cosas. Entonces, pero cuando tú haces eso otro, yo le decía a alguien, si esto, al menos para mí, lo que yo he vivido, y cuando uno está en situaciones malas, para mí lo mejor es meterme a mi cuarto y decir gracias Dios, gracias Jesús, gracias Dios. Está bien, Señor, sí, Señor. ¿Y sabes qué? Yo sentí el Espíritu venir sobre mí. Porque Dios es lo que quiere, Dios no tiene por qué darnos explicaciones de lo que Él está haciendo en tu vida. Es como lo que dice Hebreos cuando dice que Dios, si no nos castigara, no seríamos hijos. ¿Qué es lo que seríamos? Bastardos. Ahora es una acotación que la pone en mi corazón hoy día. ¿Por qué? Porque de verdad yo creo que hay mucha gente y sabe lo que sucede con esas personas, ¿o no? Lo que dice el mismo libro de los Hebreos. No brotando alguna raíz de amargura, y son gente que está amargada. Y que no están amargados solo ellos, están amargando a los hijos, están amargando al esposo, están amargando a todo su entorno. ¿Por qué? Porque no se han rendido. Y porque consideran que Dios es injusto, porque consideran que Dios tiene que hacer otra cosa.
Insisto con esto, me gusta lo que Jesús le dijo a los apóstoles cuando iban en la barca. ¿Te acuerdas lo que pasó? Jesús se fue a dormir y Él les dijo algo al principio. ¿Qué les dijo? Vayamos al otro lado. Ellos deberían haber creído eso. Pero ellos no creyeron porque se levantó una tremenda tormenta. ¿Y qué le dijeron? ¡Ey, ey! ¿No ves que perecemos? Me gustó una traducción o una... ¿Cómo se puede? Yo uso siempre esa palabra, que no es una paráfrasis. Okay. Que Jesús le dijo, ¿y si tienes que morir? ¿Qué? ¿Qué? Pues dime. O como cuando te pasa algo y tú dices, ¿por qué? Y Dios te dice, ¿por qué no? Dime, ¿por qué no a ti? ¿Soy muy especial? Sí. Entonces a veces nos cuesta realmente entender eso. Y creo que es importante, por eso lo digo, porque creo que es importante. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Siempre lo decimos, Dios no ha parado de trabajar. Entonces creo que es interesante eso, al menos como yo lo veo, porque ahí habían esas dos predicaciones, como te digo, estos que decían... La predicación de Jeremías por Dios tenía un claro sentido del orgullo del pueblo. ¿Perdón? Era el orgullo del pueblo contra la predicación de Jeremías, que era ríndanse. Sí, no hagan nada, ríndanse y el rey los va a tratar bien. Sí. Ríndanse. Pero ellos, no, nosotros. Bueno, a un rey le pasó eso. Claro, hay un rey que se lo llevaron cautivo y luego lo soltaron, no me acuerdo su nombre en este momento, y él vivió con todas las, ¿cómo se llama? Fue en el primer cautiverio. Claro, no, por eso, pero él vivió con toda la dignidad. Sentado a la mesa del rey. Claro, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios después lo dejó. No, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Porque se arrepintió. No, se rindió. Yo reitero, aquí lo importante es rendirse a la voluntad de Dios. Está bien, Dios, yo vuelvo a reiterar, Dios no tiene por qué darnos explicaciones y Dios si quiere hacer cosas. Yo cuando mi hijo era más pequeño, en realidad lo dije muchas veces. Ahora crecieron ya, pero igual uno nunca está libre. ¿Qué pasa si un día Dios toma a tus hijos? Espero que no. No, pero ¿qué pasa? Pero por eso te digo, pero a gente que le ha pasado. Claro, alguien me decía, ¿quién era que me decía? Alguien me hablaba, o no, ya ni me acuerdo, pero alguien me hablaba de las cosas que le habían ocurrido con respecto a la pérdida de no sé, de un hijo, a una cantidad de tragedias. Ahora, volviendo un poco a lo que estabas mencionando tú del primer templo, ¿no es cierto? Desaparece. Pasan los 70 años, está el libro de Daniel, ¿no es cierto? Está Daniel, la historia maravillosa, Daniel que está leyendo Jeremías y esa oración que él hace. Aquí la tengo, mira. Que a mí sí, pero no la leamos, pues después, porque parafraseémosla, es alucinante como él dice, perdóname a mí, perdóname digamos, se siente culpable por todo, él no ha hecho nada, pero de alguna manera se siente culpable. Ya. ¿Y qué sucede? Y ahí viene todo lo que tiene que ver con Esdras, ¿no es cierto? Tiene que ver con Josué, con Zorobabel, con Zacarías, ¿no es cierto? Con Ageo, profetas post-cautiverio, claro, a los cuales se les dice con claridad que no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Pero algo interesante, voy a citar un texto que yo lo cito mucho, Lucas 21. Cuando Jesús dice a ellos, le dice, cuando vean que la higuera florezca, ¿cierto? No pasará esa generación. Y le dice, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y le dice algo más abajo, no dejen por tanto, yo estoy parafraseando, que sus corazones se carguen de glotonerías, embriagueces y algo muy simple. ¿Qué es lo que es? Los afanes de esta vida. Si hacemos un paralelo entre eso y lo que vamos a aprender del segundo templo, ¿no es cierto? Que todo lo que costó la reconstrucción, que lamentablemente 50.000 personas, ¿sabe cuántas personas creen que habían en Babilonia? ¿Cuántos judíos eran? Eran millones. No tengo el número ahora, lo tenía, pero eran millones. En 70 años fue una reproducción bastante grande. ¿Volvieron cuánto? Solo 50.000. Ahora, algo interesante, yo lo decía el otro día, que la gente se sorprende cuando dice que en los 1000 años, por ejemplo, la población va a ser tan grande que los que se subleven en contra de Dios van a ser como la arena del mar. Y yo le decía a las personas, busquen lo que tiene que ver con estadística, pero que tiene que ver con nacimiento de niños. Tiene un nombre, a mí se me olvidan los nombres. Y tiene un nombre esa ciencia. Y cómo hasta el año 1930, nosotros éramos re poco, éramos 4.000 millones, pues. Y en un periodo de 20 años, o de 30 años, de 40 años, hemos llegado allá, ¿cuánto, no? A 8.000 millones. Entonces, lo que tú dices recién aquí, pues, digamos que no nos debe sorprenderse que en 70 años ellos hayan crecido tanto. Claro. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Un poco haciendo el paralelo.
lo alucinante de lo que venía, porque para mí esto es como decirte, Carlos, hay que nos vamos a ir en el rapto, en estos días nos vamos, y no sé, pues uno empieza, tu corazón te la acelera, y de repente empezás a tener dificultades, y decías, bueno, yo me quiero ir, sí me quiero ir, sí me quiero ir, pero como dice, uno está ansioso con eso, pero qué triste que hayan personas que ya no están ansiosas por eso. Pero piensa una cosa, hablando cuando comienza, ¿cierto? Ya se cumplen los 70 años, ¿verdad? Daniel se da cuenta a través de eso, lo interesante. Y él dice, y ora porque no están preparados. Estoy enseñando el capítulo 17 de Juan, que es la oración de Jesús. Y Jesús dice algo, uno no puede avanzar tan rápido, uno quisiera avanzar rápido. Pues no, yo no avanzo rápido sí, ya. Voy muy lento ahora con el asunto. Y decía, esto es cierto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y Dios dice que Dios envía su espíritu sobre las personas. Imagínate en Babilonia, ¿cuántas personas Dios quiso tocarlo y dijeron, no, estoy muy ocupado, no, mi pega está buena, por fin estoy prosperando, mira todo lo que he crecido, no hay espacio para ti ahora? O sea, porque no creo que Dios decir, ya, a ver, mi pueblo ya, esto no más, como algunos pretenden siempre decir que es un grupo elegido, no me entiendes, o sea, Dios tiene que haber tocado ese corazón. Yo estoy muy claro con eso. ¿Me entiendes? Hasta que Dios dijo, ya, estos son. Creo que la cosa más triste que hay para Dios, ¿sabes qué es lo que es o no? Cuando la gente rechaza. Sí, no, pero voy a poner un paralelo que a lo mejor no es el mejor paralelo, ríanse si quieren o rétenme y mándenme un mail, lo que quieran. Es cuando tú vayas al baño y encontráis, en el avión, por ejemplo, que vaya al baño y sale el cosito rojo y dice ocupado. Ay, sí. Entonces, Dios, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando una persona se le acercó a Jesús, le dijo, Señor, yo te sigo donde quiera. Y él le dijo, ¿sabes qué? Bueno, hay dónde recostar la cabeza. Oh. Y llamó a dos, ¿se acuerdan, no? Sí. ¿Qué dijo uno? Sí. Sí, pero, deja que... Creíle la palabrita esa, pero. Lo que tú decís, sí, es una pena que hoy día hay demasiadas personas colocando pero. Yo insisto en algo, yo soy un convencido de esto y lo he vivido. Mira, suponte que haya habido 5 millones de judíos, salieron 50.000 nomás. El porcentaje no, sí, fue terrible, y además ese porcentaje se desmoralizó con una facilidad enorme ante las dificultades que tuvieron que vivir. Claro que sí. Se demoró, el templo estuvo estancado ¿cuántos años? Claro que sí, pero fueron valientes en salir. Sí, fueron valientes en salir. Mira, yo creo que no conozco ningún líder de la Biblia que Dios lo sacó, como por ejemplo, como llamó a Abraham, como llamó a todos, también en un momento quedaron así, oh Señor, esto es difícil. Pero lo importante fue que no retrocedieron. Bueno, como dice Hebreo, pues, si retrocederán, no agradará mi alma. Entonces esto fue importante. Ahora, 3 personajes importantes aceptaron esta tarea. A lo mejor hubieron más, pero la Biblia no los menciona. Pero que Esdras, Zorobabel, ¿cierto? Y Nehemías. Sí, pero no te olvides de Josué también. Está claro. Josué, Zorobabel, Esdras, Nehemías, y acuérdate que, por ejemplo, Josué y Zorobabel, uno tiene la labor política y uno tiene la labor religiosa o espiritual. Claro. Y a ellos, a mí me encanta esto en realidad también. ¿Por qué? Porque también uno puede aquí, yo siempre digo algo, la gente piensa, ¿para qué el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Sí, no, pero en un terreno práctico, Por ejemplo, Pablo lo dice en Corintios. Las cosas que se escribieron, dice son ¿para qué son? Para nuestro testimonio y ejemplo. Para ejemplo, ¿a quiénes? A los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Pero entonces, claro que los errores de ellos son demasiado parecidos a los errores que se cometen hoy día y que muchas personas cometen. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, con cuánta facilidad la gente puede dejar de hacer cosas que son bíblicas por aquellas que no son bíblicas. Ejemplo, la Biblia dice claramente, y por eso voy a citar lo que acabo de mencionar, y yo lo he vivido, yo ya tengo 32 años de ministerio, más o menos 31 años de ministerio, tengo 40 años casi de cristiano. Personalmente, si yo me hubiese propuesto tener lo que tengo, nunca lo hubiese podido lograr. Dios ha sido tremendamente fiel, pero tremendamente fiel. ¿Pero por qué? Yo siempre he sido majadero. Yo tengo todos los cassettes, yo creo que tú también debes tener tus cassettes antiguos que grababa. Yo tengo yo tengo una pared entera, está todo ahí, la pared, los libros por capítulo entero. No, yo lo tengo todo ahí. Y yo, si tú buscaras alguno, yo siempre decía un pasaje que lo repito hasta el día de hoy, que es cuando Jesús culmina un poco haciéndole mención a ellos de algo tan simple. Dijo, miren las aves del cielo. Claro. ¿No tienen granero? Claro, ni tampoco. Miren las
las flores. los lirios del campo. Ni aun Salomón. Se vistió como uno de ellos. Sí, pues sí, es verdad, Y le dijo a ellos, hombres de poca fe. de poca fe. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Es un poco lo que hablábamos del templo. Si por favor, si usted lo busca, nutra, se busque cuando termina Salomón y hace este compromiso y cómo Dios le ha... a mí me maravilla como Dios, es como te dice, ¿sabes qué? Dame la mano. Te prometo, Sí. te prometo que todos los que vienen hacia acá, yo los voy a oír. Sí. Y aquí es lo mismo, es Dios por medio de Jesús diciendo que si yo me encomiendo a Él, si yo busco primero las cosas de Dios, Todas las demás van a ser añadidas. por Él. Claro, claro que sí. Entonces, por el autor de la vida, por el que hizo las Pleiades, por el que hizo las estrellas, por el Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio. Él hace un compromiso, pero somos nosotros los que a veces no creemos en ese compromiso y qué, y vamos en busca de lo que tú mencionabas recién, de que estas personas que se quedaron y que no volvieron a reconstruir o a ayudar a reconstruir el segundo templo, ¿dónde se quedaron? En Babilonia. ¿Por qué? Porque le estaba yendo bien. Sí. Entonces, si tomamos el libro O sea, de no van a Lucas, tomar el riesgo de decir, me está pues yendo tomamos el bien, libro de decía a mí. Lucas, ¿qué le dijo a ellos? Le dijo claramente, por favor, no dejen que sus corazones se carguen de glotonerías, embriaguez, ya, apartemos esas cosas. Pero hay una cantidad de personas tremendamente afanadas en este mundo. Y yo digo algo, y lo he enseñado siempre, la vida del hombre no consiste En los fines que posee. en la abundancia de bienes que posee. Es como uno ve el fracaso, porque y a mí me da mucha pena, y lo digo a veces con las personas que tienen hijos no creyentes, o que son medio sancochados, que los papás a veces no, y piensan que el niño está bien. ¿Por qué está bien? Porque le ha ido bien en el mundo, porque no sé, se compró un auto nuevo, porque se compró un departamento. Ah, no, si mi hijo está bien. La Biblia no habla de un hombre que pensó lo mismo y claramente llegó al final de sus días. Al final de sus días. ¿Y qué tenía? Nada. Le dijo Dios, necio. Necio. Sí, necio. Vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces a veces uno se equivoca. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar, yo no estoy diciendo que no hay que progresar, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que poner a Dios primero. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Y ojalá las personas entiendan eso. Y es lo que dice la Escritura. Yo lo creo y lo insisto. Y voy a decirlo de esta manera. Yo conozco personas que han querido surgir en la vida. Y no son personas menores. Que podían estar en mejores puestos. Pero siempre se les han negado. Y yo soy un convencido. Es que Dios le ha puesto el freno. ¿Por qué? Porque el enaltecimiento no viene de oriente ni de occidente. ¿Sino de dónde? Del cielo. Y cuando las personas ponen a Dios en segundo lugar, ¿por qué Dios te va a poner a ti en primer lugar? ¿Por qué a Dios te va a poner a ti cuando, no tiene por qué. Cuando Él dice, si tú eres infiel en lo poco, ¿por qué te voy a poner en lo mucho? Y lo que la Biblia dice es que lo que sembramos, También cosechamos. Entonces el ánimo es ese, es aprender, y como yo decía, lamentablemente a veces piensa la gente, oh, el Antiguo... Dice ahí Pablo, se lo dice a los Corintios y en el libro romano también lo dice. Dice claramente... Estas cosas están escritas para ejemplos de los que han alcanzado los fines de los siglos para nosotros. Para que no cometamos, ¿se acuerdan lo que dice? No codiciemos, no forniquemos, bla, y empieza a memorar. Sí, mira, el templo era importante. Pero después el templo murió, se reemplazó. Y nosotros somos ahora el templo. Sí, O sea, sí. hay algo interesante de esto. El templo, mira, hermoso, tú lo que queráis, pero no era tan personal. Sí, ahora algo alucinante. No, mira, sí. no era tan personal, Javier. La gente estaba esperando afuera para el día de Yom Kippur, que era la única fiesta que se hacía recogimiento. Las otras fiestas eran todas de alegría. Sí, sí. ¿Ya? Yom Kippur tenían que hacer ayuno, hasta los animales tenían que ayunar. O sea, el burro no había pasto para él ese día, o sea, todo. Pero ¿sabes tú lo que significa la palabra ayuno? Lo que dice la Escritura es que ese es el verdadero afligimiento del alma. Claro. Cuando tú buscas el ayuno y buscas lo que dice ahí, por eso cuando uno ve por qué fue tan importante, por ejemplo, el ayuno, ¿te acuerdas dónde? En Nínive. Claro. Cuando Jonás predicó y el rey predicó y dijo hay que ayunar hasta el perro, el gato. Interesante. Y Dios tocó el corazón. Era interesante, yo he estudiado un poco el tema de Jonás. Es interesante en varios sentidos. Por ejemplo, tienes que pensar que apareció un tipo a la ciudad con la piel blanca,
porque estuvo 3 días en el vientre del pez, el ácido de la guatita del pez le dejó la piel. Pero no he escuchado la como... otra historia de eso, ¿no? Pero yo te digo. De que dicen que él no estuvo nunca, sino que el barco tenía una especie de pez. ¿Quién dijo eso? Todos los que niegan esas cosas sobrenaturales. ¿De dónde salen esto? No lo he escuchado. Si yo no lo escucho tanto. La cosa es que, escuchando a una persona, imagínate una especie como de zombie, todo blanco, casi sin cejas, con los ácidos gástricos. Con los ácidos gástricos, el pelo lleno de estas cuestiones de ¿cómo se llama? De alga y cuánta cuestión. ¿Cómo crees que se iban a sentir los otros cuando lo vieron entrar? Y me encima con un mensaje tan potente como pero ese. ahí está lo interesante, por lo que tú decías recién del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era impersonal, la gente, las tribus estaban afuera, veían la presencia de Dios, pero no estaba en su corazón. Pero el problema, sí, pero allá por eso no estaba en su corazón. Sí, pero lo importante es, digamos algo, para ellos no era importante, pero para Dios sí fuera importante. Sí, no, totalmente, sí. Javier, pero digámoslo así, entiéndeme. No, sí. O sea, para ellos llegó a ser una... ¿Cómo se llaman estas cosas que andáis trayendo de la crucecita? Claro, fue un amuleto, una especie de una ayudita, pero piensa ahora lo importante que ha sido para nosotros esto, que ese mismo Dios tan maravilloso que estaba y que aparecía, Él habita en tu y mi corazón. Es una diferencia tremenda, y que nosotros, los más desechados de la tierra, venimos a tener la posibilidad más grande de que el Señor pudo y vino a entrar a nuestros corazones. O sea, esto es demasiado importante. Ahora, estos templos y la decadencia de las naciones es lo mismo que le pasa a las personas que comienzan muy bien y que terminan mal. Lo que produce esto es la decadencia. Cuando tú empezás a tomar decisiones que van totalmente en contra de lo que tú decías, no buscando la voluntad de Dios. A mí yo siempre se ríen aquí cuando Dios le dice las vacas de Basán. Claro. Esas mujeres que lo único que le dicen al marido, tráeme plata, no importa cómo, anda a trabajar donde sea, pero tráeme plata. Y lamentablemente yo lo decía aquí se reían hace muchos años, lo enseñé, me acuerdo, pasé por ahí, y hablaba de las mujeres que mandaban a sus maridos al norte. Cuando recién estaba todo este auge, y en el norte estaba lleno de colombianas, perdonando a las hermanas colombianas, y no eran feas, y de repente perdían la plata, perdían al marido, y perdían todo en realidad. Todo. Sí, eso pasó a grandes... Algo interesante, muy simple, volviendo un poco al tabernáculo. ¿Tú sabes que el tabernáculo, el orden que tenían las tribus, cuando tú lo mirabas desde arriba, era una cruz? Claro, sí. Alucinante. Sí. Estaban ordenados por 4. Y quedaba una cruz, literalmente una cruz que la mirabas desde el cielo. No, sí, era impresionante lo que Dios hacía. Como te decía, lo que nosotros como creyentes debemos cuidar siempre es no decaer. El problema del pueblo que decaía en las cosas que eran contra de Dios, en la adoración de ídolos falsos, en entregar a sus hijos a Moloch. Y a veces los padres entregan a sus hijos no a Moloch, pero así un aparato pequeño que estáis recién manoseando tú, que se llama teléfono. No, sí, terrible. Entonces, entregan a sus hijos a la tabla, digamos, a la computadora, los entregan. Yo me he fijado a veces... Lamentablemente es cierto que para que el niño no esté haciendo algún berrinche, tú le entregáis y lo dejáis a su propia suerte. Vamos casi a concluir. Quiero leer algo con respecto a lo que tú acabas de decir. Quiero leerlo, no lo vamos a leerlo nomás. Dice, hablando el autor de los Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, a los Hebreos. Tú sabes que los Hebreos esta carta se escribe porque ellos quieren volver para atrás. Sí, y la carta entera explica... O sea, era un grupo de cristianos que empezaron a pensar, seguramente por la persecución. Pero eran hebreos, eran judíos o hebreos, y ellos quieren volver atrás. Y Pablo, el autor del libro, le demuestra de todos los ámbitos que a lo que ellos quieren volver ya no sirve, porque ha llegado lo verdadero. Pero lo dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Me encanta el capítulo 4 de este mismo libro, cuando dice nos podemos acercar. Maravilloso, dice, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Lamentablemente hablaba con un pastor amigo el otro día, me encontré con él entrar al supermercado, tuvo 1 año 8 meses en la iglesia cerrada, él, otra denominación. ¿Ya? Y ¿Otra denominación?
¿Ah? Otra denominación. Otra denominación, ¿qué dije? Otra denominación. Nosotros no somos denominación. Bueno, perdón, ya. Una denominación, ya anda. Sí. No somos una denominación, Ya, somos un movimiento. Somos ya otra iglesia de una denominación. Y él me decía, ¿cómo le había costado o le está costando que la gente vuelva? Sí. Dice, pero una cosa así como viene y que todavía tiene que hacer cosas por Zoom. Entonces, qué tremendo que la gente está faltando un mandamiento así, pero de frentón, pensando que la iglesia la creó el hombre, la iglesia la creó Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un propósito, equipar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Algo que queréis tocar porque no me alcanza. Alguien Sí. hace una pregunta. ¿El tercer templo será ecuménico? Sí. Sí. Ecuménico, o sea, No, va a no, reunir, no, va a no. reunir a todas las A religiones ver, de alguna manera. sí, va a pasar. pero por 3 años y medio. Por ejemplo, no vais preguntas. Sí, por 3 años y medio va a ser ecuménico. Por 3 Sí. años y medio. Yo no vamos a alcanzar a llegar a ese lugar, Sí. pero vamos a llegar. Pero por 3 años y medio es hasta cuándo? Hasta que lo que yo acababa de mencionar, que en Apocalipsis 11 aún están predicando los 2 testigos y nadie les dice nada. Pero ahí se paró y le pusieron un alto. ¿Por qué? Porque comenzó una persecución. En Apocalipsis 13 dice que él, el anticristo, guerrea contra los santos y los vence. Claro. Y entonces ahí comienza ya la gran tribulación, que claramente es a los 3 años y medio. Claro, o sea, ya- la gran tribulación de los segundos 3 años y medio tiene que ver más con la persecución al pueblo judío. La mayoría de las religiones van a ser perseguidas. ¿Perdón? A los 3 años y medio, cuando se coloca la estatua No, sí lo del sé, templo, pero al ¿cierto? mismo tiempo eso va a ser un tiempo de todos los cataclismos. Claro. Ahora, claro, obviamente, por pero eso- dentro, digamos, de ese tipo de cosas, dentro de este sistema, Sí. la iglesia que esté en ese momento, que no sean los que se marcaron, que hay que dejar de hacer la, digamos, No sé, el- yo, digo que la la iglesia, salvedad. yo digo que la iglesia evangélica. No sé, los cristianos ahí que no se marquen, o las personas que no se marquen, ellos van a recibir todas las plagas junto con todo el mundo. Hay que tenerlo claro eso. Pero también Israel va a ser perseguido. Sí, sí. Entonces a eso te refería yo, o sea, las personas van a juntarse con la iglesia, porque acuérdate que el falso profeta va a juntar todas las Sí, denominaciones. pero dejemos eso para después porque hay demasiado hilo que cortar ahí, pero sí es ecuménico al punto de que lo que acabamos de mencionar, porque dice Daniel que llega un momento en que decide cambiar todo, cambiar Los tiempos, las... Wow, entonces es ecuménico. Pero creo que aquí dice, considerando unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más ve que aquel día se acerca. Me encanta esto cuando constantemente están repitiendo, como Jesús dijo, no saben el día ni la hora, el día menos pensado. Y luego, más abajo dice, trayendo, dice, a ellos, trae a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Aquí está hablando de todos los nuevos creyentes cuando vienen a Cristo, todo lo mal que lo pasan. Y aquí está diciendo, pero es como le dice Pablo a los Gálatas, ¿fue en vano? ¿Va a ser en vano todo ese sufrimiento? Y aquí sigue hablando, dice... Y luego dice, porque de los presos compadeciste, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Me encanta Pablo cuando dice lo que, digamos, la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe, y si retrocede, como decías tú, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me encanta una parte del texto cuando dice que acercamos a Dios con corazón sincero. Yo a la gente siempre le digo lo mismo, ¿sabe qué? Si quiere pelear con Dios, pelee. Vaya y dígale lo que usted siente y lo que usted piensa, guardando obviamente los parámetros, ¿no es cierto? Porque Él es Dios. Pero dígale, ¿sabe qué? Señor, yo pienso que usted no está cumpliendo lo que dice. Señor, yo creo esto. Obviamente esas personas van a salir de ahí diciendo, ya está bien, Señor. Sí, Señor, tú mandáis. Pero yo creo que uno tiene que sacar del corazón las cosas. Y la mejor manera de sacar del corazón las cosas es ir donde el Señor. O sea, estos temas se dan sin querer, en todo caso, que uno no los prepara. Pero como te digo, yo el día domingo estaba diciendo a la gente, por favor, si se va a sentar a orar con Dios, y va a estar repitiendo una cosita esa de aleluya todo el rato, y en gloria a Dios ni siquiera se acerque. No insulte a Dios haciendo eso. No insultes a Dios, repitiendo gloria a Dios, gloria a Dios. No, usted hable y enciérrese en una pieza. Háblele a Dios de su corazón. Háblele con sus palabras, no repita lo que yo le enseño a usted, su corazón.
Su corazón es muy importante en la oración porque Dios ve eso. Dice claramente cuando dice, no seáis como los gentiles que creen que por su palabrería serán Bueno, oídos. ahí hay un tema no menor también, porque al menos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que el Señor lo enseñó, yo creo, el hecho de decirlo tal como está, creo que no es menor, que no es malo. Es una guía importante. Por eso de digo, cómo no, pero acercarnos al Padre. como Padre Y Padre claro, Nuestro. claro, pero no Con repitiéndolo todo el momento. No, pero yo creo que tiene que ver mucho con el corazón, digamos, cuando tú lo estás diciendo, ¿cómo lo vas a decir? Si lo vayas a decir como decís tú, como yo digo, de repente puede parecer un mantra, ¿no es cierto? Claro, esa pero es la no palabra. es un mantra. No, po. Es Pero- como lo que yo digo, la oración de Javes. Claro, pero La oración de vuelvo a lo Javes me mismo. encanta. Yo me acuerdo, yo estaba en una iglesia antes, en una iglesia No, sí, lo católica, sé, y te pues, decían sí. 3 Padres Nuestros Sí, pero- y te repetía ahí nada. Sí, pero ahí hay una razón totalmente Claro, diferente. por eso te digo, pero- pero es importante esa oración, la oración es la nuestra. Sí, que la conversación con Dios, la sinceridad. Yo por eso digo, si tiene que pelear con Dios, pelee, pero sea sincero y deje que Dios lo toque. Algo para concluir de lo que te decía de que Dios le habló a los de Babilonia y dijo, vámonos. ¿Cuánta gente está diciendo, Dios está diciéndole ahora, vuelve a tu iglesia? Sí. Ya pasó, vamos. Yo creo que más que eso, yo creo que lo que está Vamos. haciendo Dios es como que no hay que olvidarse que Dios dice que no va a juzgar al mundo, porque si hablamos de lo que viene, ¿no es cierto?, del tercer templo, que va a ser muy importante porque Daniel 9:27 dice que el anticristo formará un pacto con Israel y él les va a ayudar a reconstruir el templo. Entonces el templo es importante para esa época. Entonces, ¿pero qué quiere hacer Dios? Pues quiere sacar su iglesia antes de eso. Entonces yo creo que la gente está siendo llamada obviamente a congregarse, obviamente a estar en donde debe estar, pero por sobre todo a tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir en cualquier momento. Claro. El día menos pensado, nos vamos, yo vuelvo a reiterar y nos vamos, salimos, yo para mí, yo alucino. Yo alucino no solo porque me voy a ir y va a ser alucinante, a mí me gusta viajar. Tú sabes, en los aviones, me encanta ir, me encanta viajar. Y es alucinante cuando el avión sube así, va subiendo arriba, subiendo, y después se endereza. Y entonces pienso en lo que significa cuando nos vayamos en el rapto. Que no sea como avión. El Señor. saber que no sea como avión, Señor. el llegar a la Jerusalén celestial, el llegar al tercer cielo, tranquilo, el llegar al tercer cielo, el estar con Jesús, el estar con todas esas personas, los santos que han partido antes de nosotros, y vivir en un mundo maravilloso, que este mundo, yo encuentro que este mundo es bonito, el mundo como tal, la creación gime porque han hecho pebre la creación, pero el mundo como tal es maravilloso. Me imagino cómo será el cielo, para luego volver con Él, luego de participar en las bodas del Cordero, luego volver con Él, a instaurar, a juzgar las naciones, a instaurar su reino milenial y a vivir 1000 años. Yo siempre digo, en esos 1000 años seguramente voy a ir a esquiar, seguramente voy a ir a hacer surfing. ¿Por qué? Porque va a ser un mundo increíble y maravilloso donde... Entonces, pero sobre todo vamos a estar con Cristo, vamos a reinar con Él. ¿Para luego qué? Ver lo que vemos en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 20, ¿para luego qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá llanto. Ahí estaremos siempre con el Señor. Nuestro futuro, hermanos queridos, es maravilloso. Así que por favor, como dice la Escritura, las aflicciones del tiempo presente No son comparadas con lo que ha de venir. y si está pasándolo mal, como dice el libro de Romanos, que también nosotros repetíamos mucho, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Va bien. Yo eso lo creo. Sí. No lo entiendo a veces, lo encuentro que es injusto a lo Pero lo mejor, creo. pero está bien, tú mandas, porque aquí de eso se trata. Mm. ¿Quién es el que manda? Sí. Es Dios. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, seguiremos con este tema si no les molesta. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, escríbanla hoy día y la próxima semana podemos comenzar contestando las preguntas. ¿Ya? Nos vemos. Chao.